La rutina se había convertido en mi mejor amiga. Cada mañana me despertaba con el sonido del despertador, un ruido familiar que marcaba el comienzo de un nuevo día, y una vez más me encontraba atrapada en la monotonía de mis tareas diarias. Preparar el desayuno, revisar las compras del mercado, limpiar la casa, todo ello se había vuelto un ciclo sin fin. Mis días transcurrían en una danza predecible, donde cada paso estaba marcado por la rutina. Las risas y las sorpresas parecían haberse desvanecido con el tiempo. Mientras lavaba los platos en la cocina, observaba por la ventana cómo los niños jugaban en la calle. Recordaba mis propias travesuras de juventud y cómo cada día era una aventura. Pero ahora, como mujer casada y madre de familia, había olvidado lo que significaba sentir emoción. La vida se había reducido a responsabilidades y compromisos que pesaban sobre mis hombros. Un día cualquiera, mientras organizaba el armario de la entrada, recibí una visita inesperada. Mi sobrino llegó a casa. Su presencia trajo consigo un aire fresco que no había sentido en años. Era joven y lleno de energía, su risa resonó en las paredes de mi hogar como un eco lejano de tiempos más felices. Durante su visita compartimos anécdotas familiares y recordamos viejos tiempos. La conversación era trivial, pero cada palabra parecía despertar algo dentro de mí que creía perdido. ¿Recuerdas cuando íbamos al parque todos juntos?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Sí, cómo olvidar esas tardes, respondí con nostalgia. Aquellas memorias estaban llenas de alegría y despreocupación. A medida que hablábamos, sentí que los años caían como hojas secas en otoño. La vida había sido amable conmigo en aquellos días pasados, sin embargo ahora era solo una sombra de lo que solía ser. La conexión con mi sobrino me hizo reflexionar sobre lo que había dejado atrás, sueños olvidados y deseos reprimidos. Al caer la tarde decidí preparar algo especial para cenar. Mientras cocinaba, recordé cómo solía disfrutar el arte culinario antes de perderme entre las obligaciones diarias. Mi sobrino se ofreció a ayudarme y pronto nos encontramos riendo mientras picábamos verduras. Su entusiasmo era contagioso, cada broma que lanzaba iluminaba la habitación. Pero esa chispa se apagó abruptamente cuando ocurrió lo inesperado. Mientras me dirigía al baño para lavarme las manos antes de servir la cena, él entró sin previo aviso. El momento fue incómodo, ambos nos miramos con sorpresa y confusión. En un instante fugaz, nuestras miradas se encontraron y sentí una corriente extraña recorrerme. Lo siento, murmuró él rápidamente antes de salir del baño como si hubiera visto un fantasma. El corazón me latía desbocado mientras trataba de asimilar lo ocurrido. Nunca antes había experimentado tal sensación. Era como si un velo se hubiera levantado revelando algo prohibido e inquietante en mi interior. La tensión del momento fue suficiente para hacerme cuestionar mis propios sentimientos. Pasaron los días tras aquel encuentro accidental, intenté ignorar lo sucedido e incluso evitarlo cuando era posible. Sin embargo, cada vez que coincidíamos en casa o compartíamos una comida familiar, el recuerdo del momento seguía presente entre nosotros como un secreto no dicho. Una noche después de cenar, nos encontramos nuevamente en la cocina mientras limpiábamos juntos los platos. El ambiente estaba cargado con una tensión palpable, ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros desde aquel día fatídico en el baño. ¿Cómo te va en la universidad?, le pregunté intentando romper el silencio incómodo. Bien, respondió él distraído mientras secaba un plato con esmero. El diálogo continuó siendo trivial pero forzado. Ambos éramos conscientes del elefante en la habitación pero no nos atrevíamos a nombrarlo. A medida que pasaban los minutos, sentí como mi corazón latía más rápido al recordar su mirada aquella tarde. De repente él se acercó un poco más hacia mí mientras colocábamos los platos limpios sobre la mesa. En ese breve instante todo pareció detenerse, nuestras miradas se encontraron nuevamente y esta vez no aparté la vista. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos tocado fuego caliente. Ambos quedamos paralizados por lo sucedido, el tiempo pareció congelarse a nuestro alrededor mientras asimilábamos las consecuencias de aquel beso furtivo. Esto no debería haber pasado, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No sé qué pensar,
respondí sintiendo una mezcla abrumadora de confusión y deseo oculto. La noche avanzó sin más palabras entre nosotros, ambos estábamos atrapados en nuestras propias mentes tratando de entender lo ocurrido y sus implicaciones para nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, sabía que nada volvería a ser igual después de ese momento compartido tan inesperado e intenso. A partir de entonces todo cambió sutilmente entre nosotros, las miradas furtivas durante las comidas familiares o los momentos robados al pasar uno junto al otro eran ahora constantes recordatorios del secreto que llevábamos dentro. Mi corazón latía descontroladamente ante cada encuentro casual, sentía que algo dentro mío empezaba a despertar después de tantos años dormido bajo capas de rutina y conformidad. Mientras tanto luchaba con mis emociones contradictorias, por un lado deseaba seguir adelante sin mirar atrás, por otro lado sabía que esa atracción prohibida podría llevarnos por caminos oscuros e inciertos si no teníamos cuidado. La vida continuaría su curso normal, pero yo sabía que tenía ante mí decisiones difíciles por tomar, seguir adelante ignorando esta nueva realidad, o enfrentarla. En medio del bullicio cotidiano me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables. El día siguiente amaneció con un aire pesado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la cocina donde yo me encontraba preparando el desayuno. A pesar de la rutina habitual, mi mente estaba en otro lugar. La imagen de aquel instante en el baño seguía fresca, como una herida que no sanaba. Intenté concentrarme en la tarea, pero los pensamientos se entrelazaban en un torbellino. Cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo, mi corazón dio un salto. Era él, mi sobrino. No sabía cómo iba a reaccionar al verlo de nuevo. La vergüenza y la confusión se mezclaban con una extraña emoción que no podía identificar del todo. Me giré hacia la estufa, tratando de aparentar tranquilidad, mientras mi mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Buenos días», dijo con una voz casi tímida. «Buenos días», respondí sin mirarlo a los ojos. El aire entre nosotros parecía vibrar con una tensión palpable. Mientras servía los huevos revueltos en un plato, sentí su mirada sobre mí como si estuviera intentando leer mis pensamientos más profundos. Era incomprensible, nunca había sentido algo así antes. La rutina familiar se había transformado en un escenario donde las emociones ocultas comenzaban a salir a la superficie. Decidí romper el silencio y le pregunté sobre sus planes para el día. ¿Tienes algo pensado para hoy?, indagué. Quizás salir a dar un paseo por la ciudad, contestó intentando sonar despreocupado. ¿Un paseo? Esa idea me parecía peligrosa, pero al mismo tiempo tentadora. Podríamos ir juntos, sugerí sin pensar demasiado. ¿Qué estaba haciendo? La invitación salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Él pareció sorprendido por mi propuesta, pero asintió con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. Me encantaría. Mientras desayunábamos, las palabras parecían fluir más fácilmente entre nosotros. Hablamos sobre cosas triviales, anécdotas familiares y recuerdos compartidos. Pero bajo esa superficie tranquila, había un mar agitado de sentimientos no expresados que amenazaba con desbordarse. Después de terminar, decidimos salir juntos a explorar las calles del barrio gótico, llenas de historia y misterio. Cada rincón parecía susurrar secretos del pasado y yo sentía que también estábamos construyendo uno propio en ese momento. La caminata fue agradable al principio, reíamos y recordábamos viejos tiempos mientras nos perdíamos entre callejones estrechos y plazas escondidas. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, la tensión crecía entre nosotros como una cuerda tensa lista para romperse. Al llegar a una pequeña plaza adornada con flores de colores vibrantes, me detuve para admirar la belleza del lugar. Él se acercó un poco más y pude sentir su calor cerca de mí, era como si el mundo se detuviera por un instante. «Es hermoso aquí», dije en un intento por romper el silencio abrumador que nos rodeaba. «Sí, pero no tanto como tú», respondió él con una sinceridad que me dejó sin aliento. En ese momento todo cambió, miradas profundas se encontraron y sentí que el aire se volvía más denso a nuestro alrededor. Algo dentro de mí quería dar un paso adelante, pero el miedo me paralizaba. Sin embargo, impulsada por una mezcla de deseo y desesperación por escapar de la monotonía que había marcado mi vida hasta ahora,
me acerqué un poco más hacia él. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. El contacto fue breve pero electrizante, ambos quedamos paralizados ante lo sucedido. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras respiraciones se entrelazaban en esa pequeña burbuja creada, solo para nosotros dos. En ese instante no había nada más importante que ese momento compartido, todo lo demás desapareció por completo. Pero tan pronto como ocurrió, la realidad regresó con fuerza aplastante y nos separó bruscamente. Miramos hacia otro lado como si fuéramos dos extraños atrapados en una situación incómoda y complicada. Lo siento, no debí haber hecho eso, murmuré mientras mis manos temblaban ligeramente al intentar recomponerme. No, yo tampoco debí haberlo hecho, respondió él rápidamente, su rostro reflejando confusión e incertidumbre. El resto del camino hacia casa fue silencioso y cargado de tensión, cada uno inmerso en sus propios pensamientos sobre lo sucedido y las implicaciones que podría tener para ambos. Ya nada sería igual después de aquel beso inesperado, habíamos cruzado una línea invisible que marcaba el inicio de algo complejo e incierto. Al llegar a casa intenté actuar con normalidad mientras preparaba la cena, sin embargo, cada vez que escuchaba sus pasos o veía su sombra pasar por el pasillo sentía como los recuerdos del día volvían a invadirme con fuerza renovada. La noche llegó sin ser invitada y yo continué atrapada entre mis propias emociones contradictorias, deseando borrar lo ocurrido pero al mismo tiempo sintiendo un ardor interno por esa conexión prohibida que apenas comenzábamos a explorar. La cena transcurrió sin grandes conversaciones ni risas, todos parecían ajenos a la tormenta emocional que se desataba dentro de mí mientras intentaba mantenerme firme ante la mirada curiosa de mi esposo y los comentarios triviales sobre nuestra rutina diaria. Al final del día me retiré a mi habitación sintiéndome exhausta tanto física como emocionalmente, sabía que debía enfrentar lo ocurrido pero aún no estaba lista para ello. Las sombras danzaban alrededor mientras reflexionaba sobre cómo seguir adelante tras aquel beso robado que había cambiado todo entre nosotros dos. Las noches se volvieron más largas y mis pensamientos más confusos. En cada rincón de la casa, los ecos del beso robado resonaban, recordándome que algo había cambiado para siempre. La culpa me asediaba, pero también una curiosidad inquietante que no podía ignorar. Decidí salir a caminar por el barrio, buscando un respiro en el bullicio de la ciudad. Las calles de Barcelona estaban llenas de vida, los puestos del mercado ofrecían frutas brillantes y flores fragantes. Sin embargo, mi mente estaba lejos de todo eso. Mientras recorría el mercado, la imagen de mi sobrino invadía mis pensamientos, su mirada intensa y la calidez de su aliento aún frescos en mi memoria. Al girar una esquina, lo vi frente a mí, el sol iluminando su rostro juvenil. Mi corazón dio un vuelco inesperado. Intenté actuar con naturalidad mientras me acercaba a él. Hola, dije con un tono más alegre del que sentía. ¿Qué haces aquí? Solo comprando algunas cosas para la cena, respondió él, sonriendo como si nada hubiera pasado entre nosotros. El aire se volvió denso entre nosotros, cada palabra parecía cargar un peso adicional. La conversación fluyó entre trivialidades, pero había una tensión palpable que nos rodeaba como un manto invisible. En un momento dado, nos encontramos en un rincón apartado del mercado, donde las voces se apagaban y solo quedaba el murmullo del viento. Miradas furtivas se cruzaron y el mundo exterior desapareció por completo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más a él. ¿Te gustaría ir a tomar algo después? Pregunté casi en un susurro. Él asintió lentamente, sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y deseo reprimido. Caminamos juntos hacia una pequeña cafetería que conocía bien, el aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras nos sentábamos en una mesa apartada. A medida que hablábamos sobre cosas cotidianas, era difícil ignorar la electricidad que crecía entre nosotros. La risa fluía con facilidad, pero había momentos en los que nuestras manos se rozaban accidentalmente y ambos nos congelábamos por un instante. Cuando finalmente decidimos salir de la cafetería, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo se teñía de tonos anaranjados y morados, era hermoso y trágico a la vez. La atmósfera era perfecta para lo que estaba por venir. Sin darme cuenta, nos encontramos caminando hacia mi casa nuevamente.
El corazón latía con fuerza mientras recordaba lo que había sucedido antes, nuestros labios se encontraron. Esa frase resonó en mi mente como un eco incesante. Al llegar a casa, la puerta se cerró tras nosotros con un suave clic que pareció sellar nuestro destino. El silencio era abrumador, solo se escuchaba nuestro aliento entrecortado mientras mirábamos alrededor como si temiésemos ser descubiertos. No deberíamos hacer esto, dije finalmente aunque mis palabras carecían de convicción. Él dio un paso hacia mí y tomó mi mano con suavidad, su toque encendió una chispa dentro de mí que no podía apagar. Quiero estar contigo, respondió él con sinceridad. No puedo evitarlo. La lucha interna continuó mientras me debatía entre lo correcto y lo deseado. Pero cuando sus ojos buscaron los míos con tal intensidad, esa lucha pareció desvanecerse por completo. Sin pensarlo más tiempo del necesario, cedí ante la atracción abrumadora que sentía hacia él. En ese instante fugaz pero eterno, ambos sabíamos lo inevitable, estábamos atrapados en una red tejida por nuestras propias decisiones y deseos ocultos. La habitación estaba oscura cuando cruzamos el umbral, las sombras parecían danzar alrededor nuestro mientras nos acercábamos lentamente uno al otro. No hubo palabras necesarias, todo lo dicho había quedado atrás en esa cafetería iluminada por el atardecer. Y así fue como nuestros labios se encontraron nuevamente en ese espacio confinado donde todo parecía posible y prohibido al mismo tiempo. El tiempo se detuvo en ese momento, cada segundo transcurrido era tanto un regalo como una condena. La realidad parecía desvanecerse mientras explorábamos esta nueva faceta de nuestra relación secreta, cada roce era un descubrimiento inesperado que despertaba sensaciones adormecidas dentro de mí desde hacía años. No obstante, tras ese instante mágico vino la sombra persistente de la culpa, sabía que debía enfrentar mis decisiones pronto porque no podría seguir así sin consecuencias inminentes acechando cada paso que daba junto a él. Esa noche fue diferente a cualquier otra, pasamos horas hablando y riendo hasta quedar exhaustos por las emociones desbordantes e intensas vividas juntos bajo aquel techo compartido solo por nosotros dos. Sin embargo, al amanecer siguiente desperté sintiéndome más confundida que nunca sobre cómo continuar esta relación clandestina sin poner en peligro todo lo construido durante años junto a mi esposo e incluso nuestra familia entera. Los días siguientes fueron complicados. Intenté volver a la rutina diaria pero cada mirada furtiva o encuentro casual me recordaba lo prohibido de nuestra conexión secreta. Cada vez que veía a mi sobrino sentía esa mezcla inquietante entre deseo y culpa crecer dentro de mí como una tormenta lista para estallar. Las conversaciones familiares continuaban fluyendo sin interrupciones aparentes mientras yo luchaba internamente con mis sentimientos contradictorios. No podía dejarlo ir ni tampoco arriesgarme a perderlo todo por seguir este camino incierto lleno de emociones intensas e incontrolables. La vida continuaba su curso en la ciudad, pero para mí, todo había cambiado. Las fiestas locales se acercaban y con ellas, la oportunidad de pasar más tiempo con mi sobrino. La idea de compartir esos momentos llenos de alegría y tradición me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Sabía que cada encuentro podría intensificar lo que ya era una conexión peligrosa. El día del inicio de las festividades, el aire se impregnó del aroma a churros y chocolate caliente. Las calles estaban adornadas con luces brillantes y risas resonaban en cada rincón. Mientras caminábamos juntos por el bullicioso mercado, cada roce accidental me hacía recordar lo que había pasado entre nosotros. La tensión entre los dos era palpable, un hilo invisible nos unía, aunque también nos mantenía separados. ¿Te gustaría comer algo?, pregunté intentando romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Claro, tía, respondió con una sonrisa tímida. Los churros suenan bien. Mientras disfrutábamos de nuestros dulces, nuestras miradas se cruzaron más de una vez. Había un entendimiento tácito en esos intercambios, ambos sabíamos que había algo más que una simple relación familiar. El ambiente festivo no lograba disimular la realidad que nos envolvía. Al caer la noche decidimos asistir a un evento en la plaza principal donde había música en vivo y bailes tradicionales. La multitud vibrante nos rodeaba mientras los colores brillantes iluminaban el escenario. En medio de esa atmósfera mágica, sentí como mi corazón latía más rápido a su lado. Es hermoso aquí, comentó él, mirando hacia el escenario.
Sí, respondí sin apartar la vista de su rostro. Pero lo es aún más contigo. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros antes de que él tomara mi mano suavemente. Aquel gesto sencillo encendió una chispa en mi interior. No podía evitarlo, la conexión era demasiado fuerte como para ignorarla. A medida que avanzaba la noche, decidimos alejarnos del bullicio y encontrar un rincón tranquilo donde poder hablar sin distracciones. Nos sentamos en un banco apartado, bajo las luces titilantes que colgaban sobre nosotros como estrellas caídas del cielo. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó él con cierta inquietud en su voz. No lo sé, admití mientras miraba hacia el suelo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Esto es complicado. Complicado pero real, dijo con firmeza, mirándome a los ojos. No puedo dejar de pensar en ti. Las palabras flotaron entre nosotros como una declaración tácita de nuestros deseos compartidos. En ese instante comprendí que no podía seguir negando lo que sentía. Pasamos la noche juntos en aquel rincón apartado del mundo festivo. Las horas transcurrieron entre risas y confidencias mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra infancia y sueños olvidados. Cada momento se sentía como un regalo robado al tiempo, sin embargo, también sabía que esa felicidad tenía un precio. Cuando finalmente regresamos a casa al amanecer, el peso de la realidad comenzó a caer sobre mí como una niebla densa. La culpa se mezclaba con la euforia. Cada paso hacia mi hogar era un recordatorio del riesgo que corríamos al mantener nuestra relación en secreto. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. No podía concentrarme en mis tareas diarias ni disfrutar plenamente de mis responsabilidades familiares sin sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. La vida cotidiana seguía su curso mientras yo navegaba por mis sentimientos conflictivos. Una tarde, mientras preparaba la cena para mi familia, recibí un mensaje inesperado: ¿podemos hablar? Necesito contarte algo importante. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo como el número de mi sobrino. La ansiedad me invadió mientras pensaba en lo que podría estar sucediendo. ¿Acaso quería terminar nuestra relación? ¿O tal vez estaba listo para dar un paso adelante? Sin poder resistirlo más tiempo, respondí afirmativamente y acordamos encontrarnos esa misma noche después de cenar. La conversación fue tensa desde el principio. Ambos éramos conscientes de las implicaciones de nuestras acciones pasadas y cómo podían afectar nuestras vidas futuras. Él comenzó hablando sobre sus sentimientos, sus palabras eran sinceras pero también llenas de miedo e incertidumbre. Me asusta pensar en lo que podríamos perder, confesó mientras jugaba nerviosamente con sus manos. No quiero perderte, respondí sinceramente, sintiendo cómo esas palabras resonaban profundamente dentro de mí. En ese momento crucial, decidimos arriesgarlo todo por seguir adelante con nuestra relación secreta durante las fiestas locales. Era el único tiempo donde podíamos ser libres juntos sin preocupaciones externas inmediatas. Sin embargo, a medida que pasaban los días festivos y nos sumergíamos más en esta nueva realidad compartida, comenzamos a sentirnos observados por aquellos a nuestro alrededor. Miradas furtivas y murmullos comenzaron a surgir cuando estábamos cerca uno del otro. Esa presión social empezaba a hacer mella en nuestra conexión secreta. Una tarde durante las celebraciones finales del barrio, noté a un amigo cercano a mi esposo observándonos desde lejos con una expresión interrogativa en su rostro. Su mirada penetrante hizo que mi estómago se retorciera. Sabía que debía actuar con cautela si no quería comprometer todo lo que habíamos construido hasta ahora. A pesar del ambiente festivo lleno de música y alegría alrededor nuestro, sentí como la sombra del miedo comenzaba a cernirse sobre mí nuevamente. Estaba atrapada entre el deseo ardiente por vivir esta experiencia prohibida y la angustia constante por ser descubierta. La noche culminó con fuegos artificiales iluminando el cielo estrellado mientras yo trataba desesperadamente de mantenerme enfocada en nuestro momento presente sin dejarme llevar por pensamientos oscuros sobre lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? El eco del estallido colorido resonaba dentro mío como si fuera un presagio ominoso. Estaba claro que nada permanecería oculto para siempre. El aire estaba impregnado de pólvora y emoción, pero en mi interior, la inquietud se apoderaba de mí. La celebración continuaba a mi alrededor, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego.
La atracción que había surgido entre nosotros, como una chispa encendida en la oscuridad, era un secreto que pesaba cada vez más en mi corazón. Durante los días siguientes intenté actuar con normalidad. Las tareas cotidianas parecían más pesadas que nunca. Preparar la cena, atender las llamadas de amigos y familiares, todo se volvió un ejercicio de actuación. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con mi sobrino, una corriente eléctrica recorría el aire entre nosotros. Era un lenguaje silencioso que solo nosotros comprendíamos. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en el salón, recibí una invitación para un evento familiar. Mis manos temblaron al leerla. Era una reunión donde se esperaba la presencia de todos los miembros de la familia. La idea de asistir me llenó de ansiedad. ¿Cómo podría enfrentar a todos sin que mis sentimientos y secretos salieran a la luz? La presión social era como un peso sobre mis hombros. ¿Vas a ir?, preguntó mi esposo al verme perdida en mis pensamientos. No estoy segura, respondí evasivamente. La verdad era que no podía imaginarme compartiendo el mismo espacio con él y con toda nuestra familia, sin que nadie sospechara nada. El miedo a ser descubierta crecía cada día más. Al día siguiente, mientras paseábamos por el mercado local para distraernos un poco, noté a un amigo de la familia observándonos desde la distancia. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Intenté sonreírle con naturalidad, pero su expresión no se desvaneció, parecía estar analizando cada uno de mis movimientos. ¿Todo bien?, preguntó mi sobrino al notar mi incomodidad. Sí, respondí rápidamente, aunque sabía que no era cierto. La tensión aumentaba y temía que este amigo pudiera descubrir lo que había entre nosotros. Cada encuentro se volvía más complicado y arriesgado. A medida que pasaban los días, nuestros encuentros clandestinos continuaban siendo momentos robados llenos de intensidad y emoción. En una ocasión especial, decidimos encontrarnos en uno de los rincones menos transitados del barrio gótico. La atmósfera allí era mágica, las sombras danzaban suavemente bajo las luces tenues de las farolas antiguas. ¿Por qué estamos haciendo esto?, preguntó él con voz baja. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba sus ojos intensos. Pero me siento viva. Yo también, admitió mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron por primera vez. Ese simple contacto encendió algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Pero esa chispa también trajo consigo el eco del peligro latente. Cualquier paso en falso podría llevarnos a la ruina. El día del evento familiar llegó y el ambiente estaba cargado de risas y charlas animadas. Intenté mantenerme ocupada conversando con otros familiares para evitar cualquier interacción incómoda con él. Sin embargo, cada risa resonante solo hacía eco del vacío creciente en mi pecho. Durante la cena, mientras compartíamos anécdotas sobre tiempos pasados, sentí su mirada fija en mí desde el otro lado de la mesa. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro y otro donde todo ardía con pasión prohibida. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a dispersarse hacia sus casas, decidimos dar un paseo para despejar nuestras mentes agobiadas por tanto ruido familiar. Caminamos juntos por las calles empedradas iluminadas por las estrellas brillantes sobre nosotros. ¿Qué haremos si alguien se entera?, pregunté nerviosa al mirar hacia el suelo mientras caminábamos lado a lado. No lo sé, respondió él sin poder ocultar su preocupación, pero no quiero perderte. Las palabras resonaron profundamente dentro mío, su sinceridad me llenó tanto de alegría como de miedo. Sabía que este camino estaba lleno de espinas escondidas y consecuencias inesperadas. De repente escuchamos pasos detrás de nosotros y nos detuvimos abruptamente al ver al amigo familiar acercándose nuevamente hacia nosotros. Su mirada inquisitiva nos atravesó como una daga afilada, sentí como el aire se volvía pesado e incómodo entre nosotros. Hola chicos, dijo él con una sonrisa forzada, ¿todo bien? Ambos intercambiamos miradas nerviosas antes de responder al unísono, sí. Pero sabía que esa respuesta sonaba vacía incluso para mis propios oídos. Después de unas breves palabras superficiales sobre el clima y los planes futuros del barrio, finalmente nos despedimos y nos alejamos rápidamente para evitar levantar sospechas mayores.
Sin embargo, esa breve conversación solo alimentó mis temores. Algo dentro mío gritaba que este amigo comenzaría a hacer preguntas si continuábamos así mucho más tiempo. A medida que regresábamos a casa esa noche, sentí como la presión aumentaba dentro mío como una olla a punto de estallar. Las emociones eran intensas, amor prohibido mezclado con culpa desgarradora e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. La vida cotidiana seguía adelante mientras yo intentaba mantenerme firme ante las adversidades externas e internas. Sin embargo, cada día se volvía más difícil equilibrar esta nueva faceta secreta junto con mis responsabilidades familiares tradicionales. Y aunque disfrutaba esos momentos clandestinos robados entre nosotros, cada beso furtivo bajo las sombras, sabía muy bien que esta historia no podía continuar indefinidamente sin consecuencias devastadoras para ambos. El eco del estallido colorido resonaba dentro mío nuevamente, esta vez no como presagio sino como advertencia clara: algo iba a cambiar pronto. La vida cotidiana continuaba su curso, pero en mi interior, una batalla se libraba constantemente. Las horas pasaban entre tareas del hogar y conversaciones triviales con mi esposo, mientras mis pensamientos se perdían en la imagen de mi sobrino. Cada encuentro era un recordatorio de lo que había comenzado a florecer entre nosotros, un secreto que crecía a pasos agigantados. Un día, mientras organizaba la alacena, me encontré con un frasco de especias que había olvidado. Su aroma me transportó a momentos pasados, cuando cocinábamos juntos en la cocina familiar. En ese instante el timbre sonó. Era un vecino que venía a preguntarme por un paquete que había llegado a su casa por error. La conversación fue breve, pero su mirada inquisitiva hizo que me sintiera expuesta. ¿Qué pasaría si descubriera algo más? Después de esa incómoda interacción, decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos frescos y los niños jugaban en la plaza. Sin embargo, cada rostro conocido me parecía una amenaza potencial. La idea de ser descubierta me seguía como una sombra. Al llegar a casa, encontré a mi sobrino esperando en la sala. Su sonrisa iluminó el ambiente y sentí como la tensión se disipaba momentáneamente. «Hola», dijo con un tono despreocupado. Me preguntó si podía ayudarme con algo en la cocina y acepté sin pensarlo dos veces. Mientras cocinábamos juntos, las risas comenzaron a fluir nuevamente entre nosotros. Pero había algo más en el aire, una electricidad palpable que no podía ignorar. En medio de una broma sobre un plato mal hecho, nuestras miradas se encontraron y el mundo exterior pareció desvanecerse. ¿Te gustaría salir esta noche?, le pregunté impulsivamente. La idea de pasar tiempo juntos fuera del hogar encendió una chispa en mí. Claro, respondió él, aunque su voz temblaba ligeramente. Esa noche decidimos ir a un pequeño bar del barrio gótico, donde la música suave creaba un ambiente acogedor. Al entrar, el lugar estaba lleno de parejas riendo y disfrutando de momentos compartidos. Nos sentamos en una esquina oscura y pedimos unas copas. Mientras hablábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, noté cómo sus ojos brillaban con intensidad al mirarme. Fue entonces cuando reveló algo que nunca había imaginado escuchar: a veces me siento culpable por lo que estamos haciendo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. No eres el único, respondí con sinceridad. Esto es complicado para ambos. La conversación se tornó más profunda. Ambos compartimos nuestras inquietudes sobre lo que significaba nuestra relación secreta y cómo nos afectaba emocionalmente cada día que pasaba. En ese momento comprendí que no era solo yo quien luchaba con estos sentimientos confusos, él también estaba atrapado entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido y las expectativas familiares. La noche avanzó rápidamente entre risas nerviosas y confesiones sinceras hasta que decidimos regresar a casa antes de que alguien pudiera sospechar algo extraño en nuestro comportamiento. Al llegar al umbral de la puerta, el silencio envolvió el ambiente como una manta pesada. Miré hacia él y nuestras manos se encontraron brevemente antes de entrar por completo al hogar familiar. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y miradas cómplices. Cada vez resultaban más difíciles de manejar sin ser descubiertos. La presión social aumentaba mientras otros familiares comenzaban a notar nuestra cercanía inusual.
Un fin de semana llegó con celebraciones familiares planeadas, todos se reunirían para una comida especial en casa. El bullicio habitual llenó las habitaciones mientras tratábamos de actuar con normalidad ante los demás. El ambiente festivo contrastaba drásticamente con mis pensamientos inquietos sobre cómo manejar nuestra situación sin levantar sospechas ni arruinar lo poco que habíamos construido juntos. Durante esa comida, vi cómo algunos familiares intercambiaban miradas curiosas entre ellos, sus gestos insinuaban dudas sobre nuestra relación cercana. Fue entonces cuando comprendí que este juego peligroso no podía continuar sin consecuencias reales para ambos. Mientras intentaba mantenerme centrada en las conversaciones triviales alrededor de la mesa, sentí su mano rozar suavemente mi brazo bajo la mesa. Ese simple contacto encendió una llama dentro mío nuevamente. Pero también trajo consigo el miedo palpable al descubrimiento inminente. Al final del día, después del bullicio familiar habitual y las despedidas apresuradas, me encontré sola en la cocina limpiando los restos del festín anterior cuando él apareció detrás de mí silenciosamente. ¿Todo bien?, preguntó mientras se acercaba lentamente. Más o menos, respondí evasivamente sin poder ocultar la tensión acumulada entre nosotros. Fue entonces cuando escuchamos pasos acercándose, alguien venía hacia nosotros desde el salón principal. Sin tiempo para pensar, nos miramos intensamente antes de separarnos rápidamente como si nada hubiera ocurrido entre nosotros. La situación se volvió aún más complicada cuando vi al amigo de la familia sentado cerca del salón mirando hacia nuestra dirección con interés renovado. Su expresión mostraba curiosidad mezclada con desconfianza mientras intentaba descifrar lo que sucedía entre nosotros. A medida que los días pasaron tras esa celebración familiar caótica, sentí como las sombras comenzaban a cerrarse lentamente alrededor mío, cada encuentro furtivo se volvía más arriesgado e insostenible ante los ojos curiosos del mundo exterior. Una mañana recibí un mensaje inesperado, era uno de esos amigos cercanos preguntando si podíamos hablar urgentemente sobre algo importante relacionado con nuestra familia. El corazón comenzó a latir fuertemente dentro mío al pensar qué podría significar esto para nosotros, tal vez era hora de enfrentar las consecuencias inevitables antes que fuera demasiado tarde. La mañana del encuentro con mi amigo llegó con un aire de inquietud. La conversación se tornó inevitable, como una tormenta que se cierne sobre el horizonte. En el café del barrio, sus ojos reflejaban preocupación. He oído cosas, dijo, y en su tono había una mezcla de compasión y curiosidad que me heló la sangre. ¿Qué cosas?, pregunté intentando mantener la calma mientras mi mente giraba en torno a las posibilidades. La idea de que alguien pudiera haber notado las miradas furtivas o los encuentros secretos me llenaba de ansiedad. La gente habla. Se rumorea sobre ti y tu sobrino, continuó, bajando la voz como si el aire mismo pudiera traicionar nuestros secretos. El mundo a mi alrededor se desvaneció por un instante. Las tazas de café humeante y los murmullos de los otros clientes se convirtieron en un eco distante. No puede ser, respondí, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. La realidad comenzaba a cerrarse como un abrazo frío y asfixiante. Te lo digo porque me importa, insistió él, con una mirada seria que no podía ignorar. Debes tener cuidado. Las palabras resonaban en mi mente mientras recordaba cada momento compartido, cada risa escondida y cada beso robado. La culpa empezaba a asomarse entre mis pensamientos, como una sombra acechante. Esa tarde decidí que necesitaba hablar con él. La necesidad de aclarar las cosas era abrumadora, no podía seguir así, viviendo entre dos mundos irreconciliables. Nos encontramos en el parque cercano a casa, donde los árboles frondosos ofrecían un refugio temporal del juicio ajeno. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté mientras caminábamos por el sendero cubierto de hojas secas. Su mirada se desvió hacia el horizonte como si buscara respuestas en la distancia. No sé, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Pero no puedo seguir así. El aire estaba cargado de una tensión palpable, la incertidumbre nos rodeaba como una niebla densa e impenetrable. En ese instante comprendí que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Durante la celebración del barrio esa noche el ambiente era festivo, pero yo sentía un nudo en el estómago. Las luces brillantes y la música animada no lograban ahogar mis pensamientos oscuros ni el temor a ser descubiertos.
Cada risa y cada saludo parecían burlarse de mí. Mientras caminábamos entre la multitud, noté cómo algunas miradas se posaban sobre nosotros, miradas que parecían saber más de lo que debían. El corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la compostura ante las risas y los bailes alegres que nos rodeaban. De repente vi a un amigo de la familia acercarse. Su sonrisa habitual era con de algo más profundo en sus ojos inquisitivos. «Hola, ¿cómo están?», preguntó con un tono amigable pero con una chispa de sospecha que no pude ignorar. «Todo bien», respondí rápidamente sintiendo como mi voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras vacías. «Me alegra escuchar eso», dijo él mientras su mirada se detenía brevemente en nuestro contacto físico antes de continuar conversando sobre trivialidades familiares. La noche avanzó y cada momento se sentía más pesado, sabía que estábamos al borde del descubrimiento y eso me llenaba de pavor. Al final del evento decidimos alejarnos del bullicio para encontrar un rincón donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. «Esto no puede seguir así», le dije cuando finalmente encontramos un espacio tranquilo bajo las estrellas titilantes. «Si alguien nos ve». No pude terminar la frase, el miedo era demasiado grande para expresarlo completamente. Él asintió solemnemente, había algo en su expresión que me decía que también estaba sintiendo la presión acumulada por nuestra relación secreta. «Tal vez deberíamos poner fin a esto», sugirió con voz temblorosa. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras pesadas, cada uno sabía lo que significaría eso para nuestra conexión y para nuestras vidas individuales. Pero al mismo tiempo había una chispa dentro mío que no quería extinguirse tan fácilmente. «Pero ¿y si hay otra manera?», cuestioné casi sin pensar, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la posibilidad de seguir adelante pese al riesgo inminente. «No sé si hay otra forma», respondió él con sinceridad desgarradora en sus ojos oscuros, había vulnerabilidad allí que nunca había visto antes. La discusión continuó mientras las horas pasaban sin piedad, cada palabra parecía alejarme más del camino seguro hacia el cual había estado dirigiéndome antes del encuentro accidental en el baño y todo lo que siguió después. Finalmente decidimos separarnos esa noche sin llegar a ninguna conclusión clara, simplemente nos quedamos mirando hacia diferentes direcciones mientras nuestros corazones luchaban por encontrar sentido entre la confusión reinante. Al regresar a casa esa noche sentí como todo lo vivido hasta ahora empezaba a pesarme como una carga insostenible. ¿Qué haría si todo salía mal? La idea me perseguía mientras intentaba dormir, pero las imágenes volvían a atormentarme, risas compartidas bajo las estrellas y momentos robados entre susurros prohibidos. Sin embargo, al día siguiente recibí otra llamada inesperada. Era otro miembro cercano de la familia queriendo reunirse urgentemente para discutir ciertos asuntos familiares importantes. El nerviosismo creció dentro mío nuevamente al pensar qué revelaciones podrían surgir esta vez y cómo podrían afectar todo lo construido hasta ahora. Las sombras parecían acercarse aún más mientras preparaba mis pensamientos para enfrentar cualquier verdad oculta o secreto familiar revelador que podría cambiarlo todo entre nosotros. La reunión familiar se llevó a cabo en casa de mis padres, un lugar que siempre había estado impregnado de recuerdos y risas, pero que ahora se sentía como un escenario donde las sombras acechaban. La sala estaba llena de rostros conocidos, pero mi mente solo podía pensar en lo que podría revelarse. La tensión era palpable y mi corazón latía con fuerza al imaginar las posibles consecuencias. Mientras los demás conversaban animadamente, me encontré aislada en mis pensamientos. La voz de un primo resonó en el aire: «¿Alguien ha visto a tu sobrino?». «No lo he visto desde que llegó». Esa pregunta me atravesó como una flecha. La incertidumbre sobre su paradero me inquietaba más de lo que quería admitir. Sin embargo, no podía dejar que eso me distrajera. Tenía que estar atenta a cualquier señal. A medida que la conversación avanzaba, la atmósfera se tornó más seria. Un tío comenzó a hablar sobre un asunto delicado relacionado con la herencia familiar. «Es hora de aclarar ciertas cosas», dijo con un tono grave. Las miradas se dirigieron hacia mí y mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué secretos ocultos podrían salir a la luz? Una vez más, la idea de mi relación secreta me golpeó como una ola. Este encuentro podría ser el fin de todo lo que había construido junto a él. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí,
mientras intentaba mantener una fachada tranquila frente a los demás. De repente la puerta se abrió y él apareció, luciendo un tanto nervioso pero decidido. Al cruzar miradas sentí como el aire entre nosotros cambió instantáneamente. Nos conocíamos tan bien y al mismo tiempo éramos extraños en esta situación. Mientras él se acercaba al grupo, noté cómo su presencia iluminaba la habitación, aunque también traía consigo una carga pesada. El tío continuó hablando sobre los secretos familiares. Hay cosas que deben ser reveladas para evitar malentendidos. Cada palabra resonaba en mi mente como un eco aterrador. Miré a mi sobrino y vi cómo su expresión cambiaba al escuchar las palabras del tío. Estaba tan consciente como yo del peligro inminente. Fue en ese momento cuando una tía lejana interrumpió la conversación con una revelación inesperada. Siempre he sabido que hay cosas ocultas entre nosotros. El murmullo creció entre los asistentes mientras todos giraban sus cabezas hacia ella con curiosidad e inquietud. ¿A qué te refieres?, preguntó alguien del grupo, y el silencio se hizo aún más profundo. Las miradas se centraron en mí nuevamente, sentí el peso de sus ojos sobre mí como si todos supieran algo que yo ignoraba. No podía permitir que esa situación se tornara más oscura. Necesitaba actuar rápido para proteger nuestro secreto. Me levanté abruptamente y dije, creo que necesitamos un descanso, buscando escapar del ambiente opresivo. Él me siguió al jardín trasero donde el aire fresco me golpeó con fuerza. ¿Qué está pasando?, preguntó con preocupación reflejada en su rostro. La distancia entre nosotros parecía desaparecer mientras nos mirábamos fijamente. Todo esto, no sé cuánto tiempo más podemos seguir así, respondí con voz temblorosa, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante la incertidumbre del momento. Él dio un paso hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. No podemos dejar que esto nos destruya. Su mirada era intensa y llena de pasión reprimida, cada palabra resonaba profundamente dentro mío. En ese instante olvidé por completo el mundo exterior y todo lo que estaba en juego. Pero esa burbuja pronto estalló cuando escuchamos voces acercándose desde dentro de la casa. Debemos volver, murmuré casi sin aliento mientras me soltaba de su agarre. Regresamos juntos al interior donde la tensión seguía acumulándose entre los miembros de la familia. Al entrar nuevamente al salón, noté cómo las expresiones habían cambiado drásticamente. Había llegado un nuevo miembro familiar inesperado, una prima lejana cuya llegada nadie había anticipado. ¿Por qué no me dijeron nada sobre esto?, preguntó ella con tono desafiante mientras todos guardaban silencio incómodo ante su presencia reveladora. La atmósfera cambió radicalmente, cada mirada buscaba respuestas ocultas mientras yo sentía como el suelo temblaba bajo mis pies. Las palabras del tío resonaban nuevamente en mi mente, hay cosas que deben ser reveladas. La prima comenzó a hablar sobre viejos secretos familiares y mencionó algo sobre relaciones pasadas no resueltas. Cada frase era como una chispa encendida en medio de gasolina derramada alrededor nuestro. Siempre creímos que eras diferente, dijo mirando directamente hacia mí. Mi estómago dio un vuelco ante sus palabras cargadas de insinuaciones. No sé a qué te refieres, logré responder con voz firme aunque temblorosa por dentro. Sabía perfectamente que estaba insinuando pero no podía dejarla ganar terreno frente a todos ellos. Las miradas curiosas continuaron fijas en mí mientras ella sonreía triunfante. Algo dentro mío estalló en pedazos ante esta nueva amenaza inesperada para nuestro secreto compartido. Fue entonces cuando decidí enfrentarla directamente. Si tienes algo que decir o revelar, hazlo ahora. Mis palabras resonaron por toda la sala mientras todos contenían el aliento esperando alguna respuesta explosiva o revelación impactante. La tensión era insoportable. Sabía perfectamente lo arriesgado de mi declaración, pero ya no podía dar marcha atrás sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis elecciones pasadas. El silencio fue ensordecedor hasta que finalmente ella respondió, solo digo lo que todos están pensando. Y así quedó suspendida nuestra realidad entre verdades ocultas y decisiones inminentes mientras el futuro comenzaba a desvanecerse lentamente ante nuestros ojos.